contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención de aprenderse todos la lección. Cambiamos un poquito y seguimos avanzando en el programa y nos metemos ya de lleno en nuestra tertulia bíblica, en nuestra escuela de Biblia, en nuestra escuela de los sábados, en nuestra escuela sabática. Como ya sabéis, y si no os lo recuerdo, estamos profundizando, estudiando, un poquito desgranando, rascando en todo lo que tiene que ver con el tema, con la idea del pacto de Dios y todo lo que conlleva esto en la Biblia, tomando la Biblia como nuestra fuente primaria, y ahí vemos, hemos estado viendo en las últimas semanas, pues todo lo que tiene que ver, pues por dónde empezó todo esto. Ya en el Génesis, sobre todo, se muestra los pactos que Dios hizo con los primeros padres, con Adán y Eva, luego con Abraham, pasamos por Noé. Hoy vamos a meternos en uno que a mí me gusta mucho, y es el pacto que Dios hizo con un pueblo ya constituido, con un pueblo con unas actitudes y unas características muy concretas en un lugar también muy concreto. Se le llama el Pacto del Sinaí. Pero antes ponemos nuestro resumen Escuela Sabática Like, que nos va a servir un poquito para darle el entorno adecuado. Para centrarnos. Y vamos a ello. Francisco y Juliana quedaron tan fascinados con el viejo álbum de fotos de papá que se trazaron el objetivo de buscar todos los álbumes y no dejar una sola foto sin mirar. De pronto se encontraron con una que les causó mucha curiosidad. Papá estaba recostado en su sillón con un extraño bulto entre su camisa. ¿Qué es esto? Papá estaba escondiendo algo. Se quedaron un buen rato discutiendo qué sería aquello que escondía papá. Yo creo que es un sándwich gigante y no le quiere dar a nadie. Yo creo que era un regalo sorpresa para mamá. Al llegar papá del trabajo, le hicieron el interrogatorio. Díganos, acusado, ¿era un sándwich o era un regalo para mamá? No, niños, ni un sándwich ni un regalo. Era una bebé. ¿Estabas embarazado? Por supuesto que no. Era Juliana. Ella nació prematura y nos tocó tratarla como una bebé canguro. ¿Que yo qué? ¿Bebé canguro? Papá les explicó que por ser prematura, a Juliana tan pronto nació la tuvieron en una incubadora durante 4 días para regular su temperatura. Papá y mamá estaban ansiosos de llevar a la bebé a casa. Entonces el doctor les hizo una propuesta. Nos podíamos traer a Juliana a casa siempre y cuando aplicáramos el método canguro, que consistía en tener a la bebé en contacto directo, piel con piel, sobre el pecho de mamá o papá durante casi todo el día. ¿Durante casi todo el día? Sí, no fue fácil, pero si ese era el precio que debíamos pagar por sacarla de ese hospital, lo haríamos sin dudar. Gracias, papi. Gracias, mami. Ahora los amo más. Esto ha cambiado mi vida. Así como los padres de nuestra historia estuvieron dispuestos a hacer lo necesario por sacar a su hija del hospital, Dios, fiel a su pacto, hizo todo lo necesario por liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, Lección 7, El Pacto en el Sinaí. El pueblo de Israel no solo fue esclavo en Egipto durante décadas, también estuvo expuesto al paganismo de esa nación durante tanto tiempo que llegaron a olvidar casi por completo al Dios que había pactado con su padre Abraham. Sin embargo, Dios los liberó de su esclavitud y en el Sinaí renovó el pacto con ellos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña el pacto de Dios con su pueblo en el Sinaí? En primer lugar, que partió de un acto de redención. ¿Recuerdan todo lo que hizo Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud? Derramó 10 plagas sobre Egipto. Abrió el mar rojo en 2 para que lo cruzaran. Les proveyó el maná
para que no murieran de hambre. Y hasta evitó que sus sandalias se desgastaran mientras caminaban sobre las ásperas piedras del desierto. Esa poderosa liberación se considera como uno de los mayores actos de amor de Dios en favor de su pueblo. Así como los padres de nuestra historia sacaron a Juliana del hospital pegada a su pecho, Moisés afirmó que Dios liberó a su pueblo con un amor similar al de un padre hacia su hijo. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. ¿Lo notan? Antes del Sinaí hubo un poderoso acto de amor, y ese acto de amor tiene un nombre: redención. Nunca olvidemos que la redención y el pacto están estrechamente vinculados. Saquémonos de la cabeza la idea de que el pacto del Sinaí es solo un larguero de mandamientos, principios y leyes que los hebreos debían cumplir. Está bien, sí había mandamientos, principios y leyes, pero todos tenían el propósito de redimir, bendecir y testificar. Oigan bien, hemos dicho durante todo el trimestre que Dios quiere que nosotros también hagamos parte del pacto, pero ese pacto también está vinculado a la redención. Dios quiere que entendamos que Él ya hizo el mayor acto de amor por nosotros, incluso mayor que la liberación de Israel en Egipto. Jesús, en la cruz del Calvario, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. En segundo lugar, que apuntaba a la salvación. Una vez llegaron al Sinaí, el pueblo de Israel acampó al pie del monte. Moisés subió a la misma montaña donde Dios se le había aparecido en la zarza que ardía y no se consumía, y allí propuso su pacto a Israel. ¿Y era un pacto distinto al que había hecho con Abraham? ¿O era la continuación de ese mismo pacto? Muy buena pregunta. Aunque este es el cuarto pacto que se menciona en la Biblia, después de los de Adán, Noé y Abraham, no deberíamos considerarlo como un pacto distinto, sino más bien como una continuación, o mejor, una ampliación de los pactos anteriores. El pacto del Sinaí contiene el mismo propósito: la salvación de Israel y de la humanidad. Si diereis oído a mi voz y guardareis en mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto de reino de sacerdotes y gente santa, ¿a qué les recuerda? ¡El santuario! Correcto. Para que el pueblo comprendiese mejor los términos del pacto y su significado, Dios les pidió que construyesen un santuario para Él. A través de este santuario y los ritos en él realizados, Dios simbolizaba el plan de salvación. Cada animal sacrificado apuntaba al Mesías, quien cargaría nuestros pecados sobre sí y moriría en nuestro lugar. Este es el verdadero significado y propósito del pacto eterno. Es la salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Y en tercer lugar, que la respuesta es la obediencia. Después de que Dios propuso el pacto, el pueblo respondió a una diciendo: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Luego se prepararon para recibir el pacto formalmente. Entonces el Señor proclamó los 10 mandamientos y detalló los principios del pacto. Evidentemente, y como ya habíamos mencionado, el pacto contenía mandamientos, principios y leyes. Es decir, el pueblo tenía una parte que cumplir, pero esa obediencia debía ser una respuesta a la redención efectuada y a la salvación prometida. No nos engañemos, la obediencia es parte integral del pacto. Aún antes de llegar al Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que cooperar con Dios obedeciéndole, untando los dinteles de las puertas y saliendo de Egipto. Pero tampoco nos confundamos. Independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos,
Nuestra relación con Él debe basarse en la fe. La fe proporciona la base para la obediencia. Las obras en sí, por más pura que sea su motivación, por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No pudieron en la época de Israel, ni tampoco lo pueden en la nuestra. La tía Elena así lo confirma. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Cuando Cristo vino al mundo, encontró a una nación obediente en muchos sentidos, pero con muy poca fe. Tan poca fe tenían que ni siquiera reconocieron que el Dios del pacto que ellos guardaban tan celosamente estaba entre ellos. Oigan bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos perdieron su oportunidad, pero ahora el asunto es con nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Así como la vida de Juliana cambió y su amor por sus padres aumentó al entender el sacrificio que hicieron por ella, al sacarla del hospital y preservarle la vida, nuestra vida debe cambiar al entender que el pacto de Dios es redención, es salvación y es obediencia. Está bien, es cierto que eso último no es nada fácil, pero recuerden que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Escuela Sabática Live. Bueno, pues vamos al tema. Vamos a meternos ya en harina porque nos ha aquí planteado varias cuestiones y yo quiero que nos metamos un poquito a compartirlas, a ver qué nos dice a cada uno de nosotros, qué os dice a vosotros, los que estáis al otro lado, los oyentes y a los espectadores, que os recordamos que estamos en directo y eso os hace partícipes de esta escuela, de esta gran escuela de la que formamos parte. Por eso volvemos a recordar que tenéis no solo el canal de YouTube para poder poner vuestros comentarios, todo aquello que nos ayude a comprender y a valorar un poquito todo este tema. También el medio de WhatsApp, recordamos, 601 43 44 93, si preferís ese medio. Y vamos a ello. Yo quiero plantear simplemente de dónde venimos, qué es lo que tenemos, porque tenemos un pueblo que está ahora en el desierto, pero me gustaría un poquito ver de dónde viene ese pueblo, qué es lo que ha pasado, porque hemos estado en las últimas semanas hablando de una familia, de un hombre, de alguien al cual Dios se le aparece y dice, oye, quiero hacer una alianza contigo, quiero proponerte que construyamos algo juntos y no te preocupes, porque yo te voy a dar herramientas y a partir de ahí se empieza una aventura. Deja su lugar de origen y camina por fe, dice la Escritura, hacia una nueva tierra, un nuevo futuro, una nueva vida. Pero pasan cosas entre medio. ¿Cómo despachamos ese medio, Pablo? Porque tenemos ahora mismo a 1,5 millones de personas en torno a una montaña, en un valle, en medio de casi de la nada, ahí perdido. Pero ¿qué ha pasado entre esa familia con aquel hombre, imagino barbudo, de hombre de nómada, que coge todo su clan y hace un viaje de miles de kilómetros, y este pueblo que ha dado lugar a ese 1,5 millones de personas? ¿Cómo lo despachamos, Pablo, en un par de frases? Bueno, la verdad es que deberíamos tener mucho cuidado de no hacer diferentes pactos, como se suele hacer desde la teología reformada, sino que es un solo pacto que se va cumpliendo en diferentes situaciones. En realidad, la promesa que Dios le hizo a Abraham, siendo el pacto que hizo con Adán y Eva, es que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. También Dios le dijo a Abraham, segunda frase, que pasarían 400 años en esclavitud. Es decir, ahí Dios estaba actuando como profeta, para que supieran que los acontecimientos que iban a vivir, aunque él no los dirigía, su pueblo los viviría, pero que llegaría un momento en que los sacaría. Y ahora han pasado 3 meses, estamos en el primer Pentecostés de la historia, y se encuentran ante el Sinaí. A mí me gustaría, si me lo permitís, leer el primer versículo de Éxodo 14.
que creo que es toda una joya. Si podéis leerlo, por favor, porque no puedo abrir la aplicación. Éxodo 14:1. Sí. En la Biblia de Jerusalén, que la tengo yo aquí abierta, dice: habló Yahvé a Moisés diciendo. Y el 2. Di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Frente a ese lugar acamparéis junto al mar. Vale. Tenemos otra versión, porque ¿Cuál? hay un detalle que es relevante. ¿Sí? Es decir... ¿Qué versión quieres? ¿Cuál quieres? Que te la busco yo. Más o menos dice lo siguiente. Cuando se describe la travesía del desierto desde Egipto hasta Sinaí, todos los verbos están en plural. Salieron, pero cuando llegan delante del Sinaí, los verbos se convierten en singular. Un solo verbo. Allí es donde se forma un pueblo. Sale una amalgama de personas, partieron, acamparon, pero frente al Sinaí se convierte en singular, porque es el momento de la formación del pueblo de la alianza, no de la alianza, sino del pueblo de la alianza, aunque tenga un planteamiento histórico. Por lo tanto, es el momento en el cual se cumple la profecía de Génesis 3:15, la profecía de Noé, la profecía de Abraham, y continúa camino del Mesías. Pues yo te puedo leer, no sé, por ejemplo, lo que dice la palabra, la versión de la palabra. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que cambien de dirección y acampen en Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, que instalen las tiendas mirando al mar. Ya, el instalen en el original está en singular, no está en plural. Ah, pues qué interesante. Es que creo que es importante decir, en la travesía es plural, frente al Sinaí se convierte en singular, porque es el momento de aplicar la parte o la sección de la alianza que corresponde a ese periodo histórico. Porque yo te había planteado, mira que es espectacular esta imagen que tú nos dejas, Pablo, pero yo pensando, tenemos a una familia que ha tenido un contacto directo con Dios, que ha visto la mano de Dios con milagros, y luego 400 años de por medio, un pueblo inmerso en el paganismo egipcio, porque no se puede decir de otra manera, una experiencia que seguramente no, indudablemente para mí creo que ensombreció el conocimiento que tenían de ese Dios presente, de ese Dios milagroso, de ese Dios que le había propuesto a ese clan que iba a hacer de ellos un pueblo diferente. Sí, mira, el tema de la profecía, que es un tema muy debatido ahora mismo entre nuestros teólogos, el tema de la profecía, y se ha dicho antes, y creo que has sido tú, Juanfran, que para cuando se cumpla, se crea. Es decir, cuando Dios le dice a Abraham que pasarán 400 años en Egipto, el Señor ya cuenta con esa historia. Repito, no es que él esté detrás, no es el que lo haya determinado, sino simplemente serían acontecimientos que ocurrirían históricamente. Pero ya en la libertad, por la generosidad de Dios, ahora es cuando se va a formar ese pueblo. Y es verdad que si nos fijamos en un detalle importante desde el punto de vista geográfico, en la espalda está Egipto, politeísmo, paganismo, como tú acabas de decir. En el frente está Canaán, politeísmo y paganismo. El Sinaí es una zona no habitada y por lo tanto no hubo necesidad de que el paganismo instalara sus templos y sus dioses. Y es ahí donde Dios habla, es ahí donde Dios se comunica con Moisés y donde va, como decía antes, a instalar la parte de la alianza que corresponde con al finalizar los 400 años advertidos a Abraham. Decía antes que has preguntado que de dónde salían el pueblo, y es verdad, salen del paganismo, salen de una falta de conocimiento de Dios, de esclavitud, pero me voy a permitir hacer una aplicación personal y actual para todos nosotros. Es que salen de la misma situación en la que estamos nosotros. A ver, explica eso porque Dios en algún momento se cruzó con nuestros antecesores, mostrándose realmente, ¿verdad? Si echamos para atrás.
hemos perdido la imagen de Dios, hemos vivido en medio de ese paganismo moderno que hay, esa falta de visión clara de Dios, y somos esclavos también, esclavos del pecado. Y encontrándonos así, Dios nos lleva a nuestro propio Sinaí para tener ese encuentro personal con nosotros y relacionarse con nosotros. Es que finalmente, Richard, es el cumplimiento de la gran promesa. Claro. Es decir, vivida en los momentos históricos que nos toca vivir a cada creyente. Claro. Y la forma de trabajar de Dios sigue siendo muy parecida, ¿eh? Sigue siendo igual. Trabaja con nosotros Sí, y vamos a ver cómo a mí me gustaría que lo viéramos como este pacto es un pacto de gracia. Es un pacto totalmente, igual totalmente. que el que se nos ofrece a nosotros y que a veces se desvirtúa diciendo que es un pacto de cumplimiento de obras y no tiene nada que ver de eso. Vamos a ir analizándolo, pero yo a veces creo que nos limitamos en el pacto de Sinaí simplemente a ver lo que son esos 10 mandamientos y se nos olvida que en esos 40 días que estuvo Moisés, ¿verdad? Además de volver a darle la ley, Dios le dio algo que es esencial, que es el santuario. Esos 10 mandamientos lo que nos muestran es nuestra incapacidad para llegar a Dios. O dicho de otra manera, cuando los mandamientos actúan en nuestra vida es cuando somos más conscientes de que necesitamos la obra del santuario. Claro. Es decir, la pedagogía de Dios expresada de forma que cuando yo cometo un error, ¿qué necesito? Más cumplimiento, no conseguiría nada. Necesitaría la gracia. La gracia que tú dices, con lo cual confundir las cláusulas de la alianza con la alianza es un error muy, muy, muy corriente en el cristianismo, pero es un error muy serio. Es decir, precisamente la función pedagógica de las 10 palabras de Dios me llevan inexorablemente a la necesidad de un Dios que trabaja dentro del santuario. Esas 10 palabras o esos 10 mandamientos es lo que yo debería de haber sido si en el Edén nos hubiésemos mantenido del lado de Dios. Y lo que Dios me dice es, vale, esto es lo que tú necesitarías, pero si no llegas, ahí estoy yo, con mi gracia en el santuario para volver a restablecer. Es un pacto de gracia y a mí me gustaría que hoy lo viéramos porque para mí desborda la gracia en todo lo que hace, desborda la gracia de Dios. Vamos a llegar a ello, pero yo quiero escuchar también a Abigail, que ella que me aporte un poquito cuál es su visión de este Dios que libera, ¿no? ¿Qué se mueve en todo esto? ¿Cuál es tu idea, Abigail? Hay algo interesante que muchas veces nos ha pasado en el mundo cristiano. Nosotros dividimos al Dios del Antiguo Testamento, mal llamado, la Biblia hebrea, y al Dios que se manifiesta a través de Jesús en los evangelios. Resulta que es el mismo Dios, con un mismo mensaje, y de hecho un mensaje mucho más poderoso en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos historias, mismo en la lección de esta semana, en que entre las cosas, no solamente las 10 palabras de Dios que él menciona a Moisés en el Sinaí, sino dice que va a proteger las formas que utiliza. Yo te saqué de Egipto como las águilas sobre sus lomos, yo te he protegido, castigaré a quienes te hacen daño, etc. Eso deforma un poco realmente quién es ese Dios, porque la alianza estaba centrada en el pueblo hebreo, pero era universal para todos. Entonces, cuando nosotros hacemos hincapié en ese Dios del Antiguo Testamento, pero ese es un Dios que solamente castigaba y a los que hacían daño al pueblo hebreo los destruía, ¿en realidad los destruía o sencillamente el Señor se retiraba para que los que hacían daño recibieran las acciones de sus propios actos? Nosotros en ese sentido tenemos que ver y aprender a ver que ese Dios del Antiguo Testamento, desde el inicio de Génesis hasta el Apocalipsis, lo único que está intentando y queriendo es decirnos que Él quiere restaurar la relación con nosotros, sea cual fuere la época que nos toque vivir. Y no escatimó, si no escatimó a su propio hijo, es que muchas veces
en nuestra comprensión de cómo estamos llegando a Él está el error, en la estructura de cómo lo estamos conociendo. Y el error se manifiesta en que si yo tengo un Dios extraño, un Dios que solo protege a los que creen en Él, solo protege a pueblo adventista, solo protege a pueblo cristiano y a los demás no, ese es el Dios que yo estoy emitiendo a los demás. Y no es así, no es así. Fíjate. Si no, no tendría sentido lo que dice que el sol sale sobre justos e injustos. Claro. Dios es Padre de todos. Claro, es muy claro, debemos tener claro que esa alianza es universal, puesto en este caso histórico en el pueblo hebreo. Y hoy día, ¿cómo nos toca a nosotros esa alianza para ser inclusiva hacia los demás? Solo un matiz de lo que decía cuando hablo de gracia, para que nadie se me quede por ahí en medio. No hablo de gracia barata. O sea, el Sinaí no enseña gracia barata. No es, al final Dios te va a cubrir todo, da igual lo que hagas, total, Cristo ha muerto por tus pecados. No enseña eso, porque esto lo veremos semanas más adelante, ¿verdad, Pablo? Cuando hablemos del santuario, en el santuario tú tenías que llegar arrepentido. Y tenía que dolerte, tenías que tener contrición de corazón. O sea, no consiste en peco y ya está. Si Jesús no pasa nada. No. Es que el santuario no enseña gracia barata. Enseña gracia. Hay solución para mis errores, pero no es un... Bueno, aquí todo vale. Simplemente quería matizar eso. Es que, Richard, ¿qué precio costó esa alianza? Dios muerto por nosotros. Y ahí está. Claro, no quiero desaprovechar lo que tú has comentado, Abigail, de ese Dios del Antiguo Testamento que no existe porque es el mismo Dios. ¿Cómo nos gusta a nosotros hacer diferencias y quedarnos con mi Dios es el Dios de Jesús? Incluso a Jesús lo reducimos con mi Jesús es el Jesús de la bienaventuranza, como si no, y lo vamos haciendo compartimentos cada vez más estancos, mi cajoncico donde yo pongo lo que yo entiendo que es Dios. Dios es mucho más grande. Ese Dios que... Fíjate que lo hacemos hasta de forma institucional, porque esta semana, no sé si habéis caído, que se mencionaba en la escuela sática, se decía, este es el cuarto pacto. Y yo decía, no es verdad, es un pacto que se va ampliando cada vez más, pero sigue siendo el mismo pacto. Es el mismo desarrollado en diferentes momentos. Tenemos una mente griega que necesitaba clasificar, separar, dividir todo. Claro. Yo quiero poner en valor, y aprovecho y voy a tirar la mano de Pablo, que lo tenemos aquí, del pastor, porque... Oye, déjamela que me sirve para escribir. La idea de ese Dios cuidador, de ese Dios protector, de ese Dios solidario, que se ocupa de que parece como para todos esos cristianos, ¿no? Que ven a Dios como un Dios lejano, que vale, sí, ha hecho todas las cosas, pero que no ven a ese Dios cercano, que no lo ven en su vida, que no se les manifiesta, que no lo ven cuidándolos en el día a día, en su familia, en su trabajo, que está pendiente, como dice Jesús, a ese Jesús que a todos se nos llena la boca, no cae un pelo de tu cabello sin que Dios esté al tanto de ello. Aquí tenemos a un Dios que ha escuchado a un pueblo y pone una imagen muy bonita que yo quiero poner aquí en valor. Eso del águila, ¿qué es, Pablo? Eso de que yo te he sacado como un águila. Rapidez. Ajá. Pero Rapidez. Hay algo más. En Éxodo 19, que es donde está el versículo, Éxodo 19:4, vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? No hace falta. Dios es capaz de actuar rápidamente en tu vida. Pero yo creo que hay más cosas aquí implícitas. A mí, no sé, lo que hace un águila, ¿no? Por sus polluelos, cómo los quiere sacar del nido, me parece muy interesante, ¿no? La idea. Que yo creo que en ese contexto entendía. ¿Eso no es la consecuencia de la naturaleza del águila? Sí. Lo que pasa es que los polluelos a veces se resisten a dejar el nido, ¿no? Y quieren que sigan alimentados. Como nuestros hijos. ¿Verdad? Es como un pueblo, ¿no? Que dice, ¿para qué quiero salir del nido de Egipto? Que aunque aquí estoy, ¿no? La cuestión, a mí esta seguridad historia por libertad. Me encanta por la protección, porque en lo que es natural del águila es verdad que otros aves no lo hacen. Eso de que agarran al polluelo, se le echan encima, lo sacan en medio del aire, lejos de los riscos, porque si se lanzaran desde el propio nido se estrellarían, y allí lo sueltan hasta que
el bicho aprende a volar, pero en lo que aprende a volar, en principio queda al vacío, y cuando yo me imagino que el polluelo piensa, ya no tengo solución, no sé volar, me estoy cayendo, vuelve a aparecer el águila, el padre o la madre, y lo recoge sobre sus alas, sobre su lomo, y le vuelve a dar protección y le va enseñando hasta que es capaz de volar solo. Eso aplicado a nosotros, me gusta la idea de que a veces podemos sentirnos que estamos cayendo en el vacío, pero Dios está atento, Dios nos vuelve a recoger de forma confortable hasta que aprendemos a volar, siguiendo sus indicaciones, siguiendo sus pasos, y somos capaces de imitarle a él, que es lo que hace un polluelo, imita al final a su progenitor. Nosotros, nuestra salvación está en que aprendamos a imitar a Jesús, Es la para no misma estrellarnos. idea, es la misma idea que dice Jesús cuando ve Jerusalén, ¿no? ¿Cuántas veces yo como gallina, ¿no? Utiliza el ave otra vez, ¿no? Sí, pero también hay una idea interesante. Por ejemplo, si os acordáis de una de las bestias del capítulo 7 de Daniel, decía que tenía alas de águila. Esa velocidad. Sí. Y representa el imperio más rápido en conquistar la zona de los anteriores. En la Biblia, el águila y sus alas representan siempre la rapidez. Hay algo interesante también que yo veo en este actuar de Dios. Antes de, ha mencionado el pastor 3 meses hasta que llegaron a Sinaí, pero antes de que le den todos esos estatutos, ese código al formar al pueblo le da unos códigos de ética, de moral, etcétera, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué se resalta? Yo lo apunté. ¿Cuál era el propósito de Dios al sacarlos de Egipto? Restablecer, restaurar la relación Dios-pueblo, cuidar, proveer, proteger, guiar, luchar por ellos. Antes de darles todos esos códigos, eso hizo Dios. Y se aplica lo mismo hoy día cuando Él llega a la vida de una persona. Y nosotros muchas veces como cristianos queremos primero implementar la doctrina y decir, tú tienes que cambiar y luego llegarte a Dios. No. Dios lo primero que hace es, ven, yo te curo, no importa lo que esté pasando en tu vida, yo te curo, te restablezco, te protejo, quiero que sepa que eres la niña de mis ojos, quiero hacer una comunión especial contigo, ven así como estás. Y luego vamos a entrar a definir nuestra relación, pero tú necesitas la sanación que yo quiero darte, es la misma. Y luego nosotros así deberíamos presentar al Dios de la alianza en nuestro siglo XXI, en una forma práctica. Primero acercarles a un Dios que solo quiere sanar y solo quiere amar, no imponernos, decir no, sino sencillamente decir, si tú crees que estás viviendo lo mejor de tu vida, tengo otra propuesta, que va a dinamizar y hacer de tu vida algo que tú no lo puedes siquiera pensar. Fíjate qué importante. Hay un detalle que es muy interesante, y es cómo le explica Dios a Moisés cómo va a redimir a su pueblo. Se encuentra en Éxodo 6. Y hay una palabra en Éxodo 6:6 que es, sobre todas las cosas, la principal de esta situación, y es la que se traduce por os redimiré, es decir, Éxodo 6:6, para que nos demos cuenta de la dimensión de lo que Dios le estaba explicando a Moisés, que él lo entendía perfectamente. Es la misma palabra que aparece en Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Es el término Goel, es decir, es el fundamento de la relación de Dios con su pueblo. Es la entidad de la alianza que restablece al creyente sin que pierda la condición de miembro del pueblo de Dios. Esa idea es, a mí me hubiese gustado que el autor la resaltara muchísimo más, no un solo parrafito, porque es realmente importante. El Dios que restaura la relación para que nadie se quede fuera de ser miembro de esa alianza,
la alianza de salvación. Claro. Ese Goel que tú comentas, Pablo, que está, yo creo que un semita lo tenía muy claro en la cabeza. Clarísimo. Y, es decir, y Dios se presenta como Goel, como ese redentor. Algo, yo ayer buscaba precisamente algo relacionado con esto y no se parece mucho, pero sería algo parecido en nuestras familias occidentales, algo al padrino, ¿no? A cuando te nombraban, sí, lo relacionaba, es decir, alguien... Pero no el de la Cosa Nostra. No, pero a un niño tradicionalmente se le apadrinaba, en mi generación yo tengo mi padrino, y es esa persona designada por si los tutores, los padres, les pasa algo, decir, no te quedas desvalido, hay alguien que se va a hacer cargo de ti. Evidentemente no se asemeja, pero sería algo parecido. Mira, yo cuando era pequeño, tendría a lo mejor 7 o 8 años, me vino a la mente, buscando esto, ayer precisamente la imagen de esta. Uno de mis primos, ya mayor, pues sería 20añero y yo tendría 7 o 8 años, se metió en un follón, pues no sé, formó parte de una pequeña banda que hizo algunos robos. Lo apresaron y mi tío, su padre, se movilizó y junto a mi padre y a otro tío mío, esa noche, porque era de noche, tuvieron que buscar un abogado de oficio, se movilizaron, fueron a la cárcel, eran otros tiempos, estamos hablando hace ya 40 años, el sistema ha cambiado, pero su intención era sacarlo de allí, librarlo de allí. Era un delito menor y vinieron de madrugada. Vinieron de madrugada y yo recuerdo la sensación de que han vuelto y lo han traído, lo han sacado de la cárcel. Y entonces esa imagen de decir, hay alguien que me protege, aunque yo me haya metido en un lío y que no descansa y se queda a las puertas y me rescata de donde yo me he metido, tiene algo que ver con esta idea de redentor. Es decir, alguien que viene a rescatarme de mi follón. Este Goel, Pablo... No sé, Pablo, ¿cuál es sí, un poquito tu idea? La traducción hebrea de Goel sería ese pariente redentor, sí, que es el mismo que... Eso es lo que iba a decir. Es el mismo que aparece en la historia de Ruth, Noemí y Boz. Esa es la idea. Y el libro que mejor explica esa función es cuando Ruth llega a buscar quién le rehabilita dentro. Y fijaos, era pagana, era extranjera. Es decir, que alguien la podía mirar por encima de... No, pero su fidelidad a su suegra, su fidelidad a su suegro, su marido, su cuñado, ella va a buscar al Goel. Ruth 4, Ruth 3, y finalmente, ¿qué hace? Rehabilitarla. Y esa es la idea fundamental de la alianza. Es decir, la alianza... Y repito, no hay una alianza de la ley, no hay una alianza de retribuciones. Eso es un mal concepto medieval y de la Reforma. Es la primera parte de la alianza y la segunda parte de la misma alianza según transcurre el tiempo y las circunstancias, con una sola misión, que el Goel actúe en la vida del creyente. ¿Para qué? Para rehabilitarnos. Ese es el sentido de la alianza. Y en esa historia de Ruth, para que no se acuerde muy bien o la haya escuchado por primera vez, llega una pagana que cree en Dios, pero que llega sin posesión, sin tierra, sin dinero, arruinados, buscando ese Goel, ese pariente redentor, quien sale al rescate y les resitúa en el pueblo de Israel como miembros del pueblo, de la comunidad, con todos sus derechos, le vuelve a resituar delante de los ojos de todos, dejan de tener necesidad, le da todo lo que es suyo. Eso es lo que Dios... ¿Por qué, Enrique? ¿Por qué? Porque es el representante de la justicia de Dios. Claro, eso es lo que Dios nos promete con este texto que hemos leído, de voy a ser tu redentor, voy a ser tu Goel, te voy a restituir donde no deberías de haber caído y volverás a ser delante de todos visto como te mereces o como mis ojos quieren que tú te merezcas. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso no deberíamos de olvidarlo. Hablar de la alianza es hablar del Goel.
Bueno, pues la idea del rescate, la idea de ser rescatados, ¿quién no quiere ser rescatado? ¿Quién no le gustaría que alguien le echara una mano? Bueno, hay quien no quiere, ¿eh? Hay quien no quiere, pero bueno, pero muchos dirían, ay, si tuviera ese tío en Cuba que me dejara una herencia, ¿no? Y me sacara o el que tiene un tío en Granada, ¿no? Que ni tiene tío ni tiene nada. Bueno, pues, ¿quién no gustaría tener ese tío en Granada que dice, ay, en un momento dado echo mano de él y puedo seguir adelante? Pero ¿sabes qué pasa? Que el Goel, el tío en Granada, el tío en Cuba, lo que implica es que tú tienes que reconocer que estás necesitado y necesitas de otro. Claro, claro. Y hay gente que no quiere reconocer eso. Hay gente que dice, o lo consigo yo por mis medios, o no me interesa. Y esa es la gente que rechaza a Dios. Aquel que el pacto es, búscame y yo te lo daré todo. Y tú lo que quieres es, por tu orgullo, bueno, no quiero que nadie me dé nada. Hay mucha gente que vive hoy en día así. Yo me lo he labrado todo, me lo he conseguido todo. ¿No habéis conocido gente así? Yo lo he hecho todo en mi vida, nadie me ha dado nada. Esa gente difícilmente va a admitir nunca a Dios. ¿Por qué? Porque no ve que detrás de cualquier logro que haya conseguido está Dios. Entonces hay gente que no busca a Dios porque buscar a Dios significa reconocer tu dependencia. Claro. Seguimos adelante, porque lo interesante viene ahora. Todo esto era un poquito para llevarnos al Sinaí. El gran encuentro ocurre en el Sinaí. Es decir, el rescatador, el rescate nos saca y nos dice, vente conmigo. Y han pasado un par de meses desde la salida de Egipto hasta a la falda de aquella montaña. 50 días. Y yo quiero simplemente leer algunas líneas de lo que el profesor Roberto Badenas, en su libro Más allá de la ley, que yo lo leo, lo releo y siempre se encuentran matices ricos, dice, la elección del Sinaí como lugar fundacional no parece fortuita. Porque la Torá, lo que allí se da, el pacto que allí se pone por escrito, es el paso obligado entre el Egipto que tenemos detrás y la tierra prometida que tenemos delante, entre la esclavitud de ayer y la libertad de mañana. Y termino diciendo, en la simbología bíblica, la metáfora del camino va a acompañar de ahora en adelante la noción de ley. Y no se hablará tanto de observarla como de andar por ella. Así que Totalmente me parece esa percepción de ley como camino, como proyecto de vida y esa idea, ¿no? de vamos a hacer un pacto, una alianza, pero que se trata de desarrollarlo, de ir juntos, haciéndola, me parece algo que el Dios de la Biblia sigue empeñado todavía hoy en que andemos con él, ¿no? Es que por ejemplo, una de las cosas que se dice de Abraham es el camino con Dios. ¿Verdad? Y uno de los nombres que se identificaban a los seguidores de Jesús eran los del camino. ¿Cierto? Es decir, es un concepto puramente semita, donde caminar junto a alguien significa estar de acuerdo en propósito y objetivo. Y ese es el concepto de la religión bíblica. Dentro de los comentarios que nos han puesto en YouTube, Moisés Espinosa nos dice que ese decálogo, eso que se va a dar allí, va a ser lo que para nosotros tiene que ser un ideario ético, ¿vale? Y hay mucha diferencia entre que eso sea mi objetivo, mi ideario, ¿verdad?, a que sea el medio por el cual yo obtengo la salvación. Que eso es lo que quizás nos llevó esa iglesia medieval y tantos errores a convertir. No, y el pueblo judío también. Ellos entendieron la relación con Dios desde un punto de vista legal. Pues vamos a dedicar los próximos minutos... Y la ley no salva, nunca salva. Vamos a dedicar estos próximos minutos a ver un poco la mirada, ya que el foco se nos abre en este pacto que es el mismo, desde que la Biblia es Biblia, se nos va abriendo un poco el foco, la imagen. ¿Qué es lo que podemos ir viendo en este encuentro de Dios, en esta alianza? ¿Qué se desarrolla aquí? Porque tú has mencionado antes, se dan 10 mandamientos, se da todo un ideario, se organiza un pueblo, ¿en torno a qué? Y sobre todo, algo que me parece fundamental, aparece algo nuevo, o por lo menos que no se había visto hasta ese momento, un santuario. ¿Para reflejar qué? A ver, yo, Juanfran, me voy mucho más atrás. La alianza no es enemistad pondré entre ti y su descendencia. Es decir, esa es la alianza.
nada más entrar el pecado, Dios se compromete a ser el restaurador de portillos. Entonces, lo que se está haciendo ahora es tabular, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, no entraron en el arca animales puros y animales impuros. Eso lo dice la Biblia. Con lo cual nos está diciendo que cuando se legisla Levítico 11, que es después de la salida de Egipto, el tema era conocido por los patriarcas. Por tanto, una cosa es la redacción y otra cosa es el principio. El principio era como el sábado. El que el mandamiento cuarto hable del sábado no quiere decir que fue la primera vez que escucharon eso. Entonces, la idea fundamental es, Pablo, cuando antes... la ley actúa pedagógicamente... No, perdona. Sigue. Ahí termina su función, aunque muchos grupos que quieran llevarla a un extremo o eliminarla por completo. No. Sin las palabras de Dios es imposible que yo sepa lo que está bien o está mal. Porque puedo ser un buen ciudadano, pero no ser un seguidor de Jesús, ¿vale? Entonces, el valor pedagógico de la ley es lo que nos falta rescatar para que las personas vean que no es una limitación de libertades, sino el doble camino a la elección. Yo puedo elegir entre una cosa y puedo elegir la otra. Sin la entrada de Dios en la historia de la humanidad, no sabríamos qué elegir porque no tendríamos dos cosas para elegir. Ahora, Juanfra había también hecho la pregunta de la presencia del santuario, que en ese momento es la primera vez que se menciona. Y ahí es donde yo creo que se va completando, mejor dicho, el diseño del plan de salvación. Esa pedagogía de la ley y la pedagogía del santuario, en donde ese pueblo iba a ir aprendiendo que iba a haber un Goel y cómo sería ese tratamiento de la situación moral de cada uno, no moral, sino la situación, sí, de pecado de cada uno. Matizando lo que había dicho Richard, de que muchas veces nuestro ego es el bloqueo principal que tiene Dios, nuestro orgullo. Yo pienso que la base del éxito de poder caminar con Dios es hacernos una transfusión de humildad todos los días. Es necesario, como creyentes, entender que el valor de todo lo que estamos aquí viendo, de lo que hizo Dios, etcétera, no es para que podamos ver qué valor tenemos nosotros. No, es para ver qué valor tiene Dios. El valor de Dios, el valor de su amor, el valor de que Él no se guardó nada para rescatar a seres. Imagínense que nosotros nacemos en el siglo XXI con una carga de pecado desarrollado enorme. Y a mí lo que se me viene a la mente es, donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia. La gracia. ¿Cómo no estar felices y contentos? ¿Cómo no danzar nuestro corazón ante semejante belleza que se inició justamente en el santuario en el Sinaí, cuando lo presentó Dios a Moisés? Esa parte es la que creo que debemos disfrutarla más y hacerla más práctica en nuestra vida cristiana, desde la humildad. ¿Y por qué digo desde la humildad? Porque tenemos el ejemplo de dónde fueron a parar el pueblo judío con ese legalismo y dónde fue a parar fuimos a parar. Me gusta la autocrítica, no me gusta entrar en otras comunidades religiosas en nuestro legalismo, en donde somos dueños de la verdad y no podemos ser dueños de la verdad. El éxito de caminar con Dios es ser humildes, El legalismo, Abigail, es lo contrario al Goel. Correcto. Porque no necesito la reivindicación con el legalismo. Fíjate que en este santuario yo creo que fue el soplo de aire fresco que necesitaba el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros tenemos asociados hay pecado y hay donde expiar el pecado, ¿verdad? Tengo un santuario. Pero a veces se nos olvida que lo primero que hace Dios en el Sinaí es hablar directamente con el pueblo. Los 10 mandamientos se les da directamente al pueblo.
habla con ellos lo escuchan. Y la reacción del pueblo es que se quedan temblando. Le dicen a Moisés, mira, a partir de ahora sube tú y habla solo con él porque estamos muertos de miedo. Yo creo que cuando escucharon lo que Dios esperaba de ellos, es como si yo lo escuchara sin saber que Cristo media por mí, sin saber que hay nadie que interceda. Yo me quedaría pasmado y diría, es que no tengo nada que hacer, o sea, estoy perdido. Yo creo que y ya ahí le echo mi imaginación, cuando bajó Moisés y les explicó el santuario y les explicó que había una forma en la cual, aunque ellos no lograsen seguir ese ideario de Dios, el sistema de sacrificios que ellos ya lo conocían, pero no tenían esa visión, no se había ampliado el pacto exactamente tal y como se va a hacer luego. Ellos podían ser restaurados y había una limpieza del pecado y un exterminio anualmente. Todo ese plan de salvación yo creo que fue ese soplo de aire fresco de, bien, puedo tener una relación sana con Dios, puedo sentir que Él puede hacer algo por mí. Porque tú hablas de salvación, pero la ley, el decálogo, sin el santuario, es terrible. Pero yo soy un israelita allí y digo, sí, ya me has dado la libertad. Han matado, los egipcios han quedado atrás, los ha sepultado el Mar Rojo. Alguien podría decir, cojo mis maletas y echo a andar. Me voy para Australia, otro se va para Alemania, otro se va para... Déjame a mí hacer... Y sin embargo, Dios dice, eres libre. ¿Y ahora qué hacemos con la libertad? Yo te propongo esta propuesta. ¿De qué más tenían que ser salvados? Porque ya uno podría decir, si ya me has quitado los egipcios de en medio, ya me has quitado los grilletes de mi esclavitud. Mira, a mí me gusta pensar, Juanfran, que hay dos Egiptos. El Egipto físico y el Egipto interior. Es decir, la travesía del desierto estuvo marcada por la palabra murmuración, que es un término técnico en la Biblia. Indica la expresión del corazón humano cuando no entiende los planes de Dios. Entonces, en Egipto se produce la salida del Egipto físico, pero en el Sinaí se produce la salida del Egipto interior. Es decir, que son dos conceptos que tienen que ser complementarios. Eran libres, pero ¿cómo hicieron su travesía? Murmurando. Es decir, no llegaron a pensar que Dios tenía previsto el agua, la nube, el sol. No. Es decir, estaban libres, pero no sabían disfrutar de la libertad hasta llegar al Sinaí. Y eso creo que es un punto importante también para nosotros, tanto en las 10 palabras de Dios como en el santuario. Ese es el Egipto interior, el que se resuelve ahí. Fíjate si es tan importante, y te dejo, Richard, nos quedan 5 minutos, o sea, os aviso para que redondeemos esta escuela de Biblia. Que hay una esclavitud mucho peor que la física, y es la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo luego lo va a decir. Pero esa, Richard, se resuelve en la muerte de Jesús. Es decir, es todo un proceso. Y nosotros, nosotros nos libramos de ella a través del santuario, depositando nuestra esperanza en la muerte de Jesús y Jesús intercediendo en el santuario celestial. Entonces, ellos habían sido liberados de esa esclavitud física, pero seguían teniendo esa esclavitud del pecado. Y Dios también, de la física ya les había liberado, pero a Dios lo que le importaba es la del pecado. Esa es la importante. O la completa. Claro, y para eso proveyó el santuario. Y para eso nosotros tenemos el santuario celestial, con Jesús trabajando por nosotros. Y fijaos qué cosa más bonita. ¿Con qué se construye el santuario? Con el botín de Egipto. Con todo lo que habían sacado de Egipto. Claro, es decir, ¿veis? Es que la pedagogía de Dios va como si pusiésemos un rompecabezas que empezamos por la parte de fuera y terminamos por las fichas del centro, ¿no? Es decir, lo que os han pagado por vuestro sudor fue la base para la construcción. Los que trabajaban los metales en Egipto para los dioses paganos ahora se convierten en los constructores de la morada de Dios. Es decir, que creo que la pedagogía es inalcanzable para nuestra mente. Y no llegaremos a entender hasta que lo veamos cara a cara en la eternidad, cómo fue formando a ese pueblo, cómo fue utilizando los elementos de la vivencia personal y diaria del pueblo para mostrar que necesitamos ser librados del Egipto interior, del Egipto exterior y de la carga del pecado para la eternidad. Ese es el sentido de la vida.
Pues como estamos ya concluyendo, yo casi termino bien de ver la idea que me estáis diciendo por responder a la pregunta que tengo en mi cabeza diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver el Sinaí y todo lo que allí se puso con mi vida, con el hoy, con mi iglesia, con mi caminar diario? Yo creo que casi me habéis respondido y quiero pues que sigues viviendo en la alianza. Antes de que me digáis y me cuadréis y me aligeréis un poco esa carga que llevo, Richard, ¿hay algo que merezca la pena rescatar de todo lo que se está cociendo en el chat? Hay varias preguntas para Pablo. Te voy a hacer solo una, Pablo, y el resto se la respondes a Joaquín por privado. Es que... Un saludo para Joaquín porque está, vale, ¿no? Vale, Joaquín. No tenemos más tiempo. Dice Joaquín, pregunta para Pablo. Gálatas 4:24. Estas dos mujeres representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, que es esclava, y con ella sus hijos. Aquí parece haber dos alianzas y no una que se ha ampliado. A ver, Pablo ahí emplea la concepción judía. Es decir, los judíos se aplicaban la alianza solamente a ellos. Y Pablo tiene que explicar que los gentiles han sido introducidos. Ese es el tema de Gálatas. Es decir, no podemos coger ese texto y sacarlo completamente de la estructura del libro. Entonces, le está dirigiendo la carta, primero, a los que van detrás de él diciendo que no tiene verdad, y luego los que reciben esa verdad. Por eso él lo muestra de esa manera. Pero a lo largo de toda la Biblia hebrea no se marca ninguna diferencia en la alianza. Lo demás será casuística, ocasional, puntual. E interpretaciones. Hay un texto que nos hemos saltado hoy, ¿verdad?, que a mí me gusta mucho cuando le dices, ¿verdad?, que le dice al pueblo de Israel, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, ¿vale? Pero luego les dice, y me seréis reino de sacerdotes y gente santa, ¿vale? Eso se lo olvidó el pueblo de Israel, el que tenían que ser un reino de sacerdotes, no tener ellos sacerdotes, sino todos un reino de sacerdotes para mostrarles al resto a ese Dios que debía haber. Esa alianza se hacía con Israel para beneficiar a todo el mundo. Israel se equivocó en su interpretación y lo hizo mirándose el ombligo. Llevamos varias semanas hablando de los ombligos, ¿verdad? Y bueno... ¿Y cómo lo estamos haciendo nosotros, Richard? Pues nos seguimos mirando el ombligo, ¿eh? Oye, porque es que lo tenemos muy bonito. Sí, yo digo tantas veces que la Iglesia Adventista es el pueblo remanente, que los de fuera son los mundanos, que yo digo, no hemos aprendido todavía nada, ¿eh? Porque Mire, pueblo remanente es algo mucho más amplio que Iglesia Adventista. Cuando Dios dice, salid de ella, pueblo mío, hay otra parte de su pueblo que no está en la Iglesia Adventista, que a veces se nos olvida. Pero eso, Richard, perdona, eso es pueblo de Dios, ¿eh? Es decir, remanente es el que lleva el mensaje, que forma parte del pueblo de Dios. Sí. Pero yo creo que esa parte sí que está un poquito especificada, ¿eh? Es decir, el pueblo de Dios sí que está repartido por toda la tierra y tiene que recibir el mensaje llevado de la mano del remanente. Bueno, me habéis visto mi pelo, vale, ¿no? Ya como está. ya Pelo brilla. De punta, pelo de punta. Porque vamos, y me gustaría que simplemente hacer una última ronda para que pongáis esa guinda a lo que vosotros consideráis que hay que rescatar de esta idea del pacto del Sinaí. Abigail, empiezo por ti. me gustaría resaltar una idea que no lo tocamos ahora, pero para mí tiene, en eso ronda todo. Que lo disfrutamos muy poco, realmente, los creyentes de hoy día, y no lo hablamos mucho, ¿verdad? Nosotros muchas veces decimos, la resurrección, qué bonito ver a los seres queridos que hoy día están descansando, pero ¿cuánto disfrutamos de pensar en la resurrección de Jesús? Ese día fue un día espectacular en el cielo, en los mundos no caídos, lo que más disfruto es imaginarme la cara del enemigo de Dios. Un poema. Un poema. Yo me imagino una fiesta en el cielo, ¿por qué? Porque ahí se materializaba la esencia de lo que es la alianza, el perfecto diseño del plan de salvación, que es una persona y que estaba saliendo de la segunda muerte.
¿Cómo deberíamos disfrutar de la realidad que hoy, en ese tanto ellos lo prefiguraban, el pueblo hebreo, pero hoy lo tenemos como una realidad? ¿Cuánto más deberíamos disfrutar de lo espectacular, de lo poderoso que fue ese día y que hubo un antes y un después en el mundo? Y tanto a nivel de pueblo como a nivel individual. Tenemos un sumo sacerdote que está poniendo en práctica esa alianza. ¿Cuánto deberíamos disfrutar más, hermanos? Y ser más felices en ese, no con una sonrisa tonta, no, sino una alegría inteligente que pueda transmitir a un mundo que tanto necesita una esperanza coherente. Pues yo me quedo con el mensaje de que necesitamos ser un pueblo que seamos sacerdotes para el resto de las personas, que transmitamos ese Dios de amor, de esperanza y de salvación a todos. Ese Dios que cuando hace un decálogo lo hace para que las cosas nos vayan bien, para que seamos más felices, que no es restrictivo. Necesitamos enseñar a los demás que Dios es amor y que es amor en todas sus facetas. Y mostrarles ese Dios que les va a llevar a la felicidad, porque nosotros vivamos esa felicidad. Yo quiero terminar agradeciéndoles a todos nuestros televidentes, oyentes, y para ello voy a simplemente señalar algo. Nos han escrito desde la línea de la Concepción, dice: gracias a la Iglesia en Casa, tan bien organizada y que tanto bien nos hace a los que no podemos asistir a la Iglesia. Dios os bendiga en vuestro buen hacer. Con eso creo que nuestra misión está cumplida y desde luego dejemos a Dios que siga actuando en el corazón de todos nosotros, y le mando un fuerte abrazo a la autora, que conozco muy bien. Así que un fuerte abrazo, Esther. Pues se nos dejamos algunas cosas abiertas, pendientes de seguir rascando y estudiando. Yo creo que lo interesante de todo esto no solo es compartir, sino que lo que haya el Espíritu suscitado en cada uno de nosotros, que tranquilamente luego en casa, a solas, con otros compañeros, con la familia, con amigos, podamos seguir rebatiendo, discutiendo, profundizando, compartiendo, creciendo, en definitiva, al lado de nuestro Dios. Matizando. Matizando, claro. Pues terminamos ya esta parte del estudio de la palabra. Juan Luis, vamos a poner Historia de los Niños.